Buenos días a todos. Mi nombre es Hassem, originario de Siria. En 2012 me fui a Kurdistán iraquí y ahí empecé por la guerra de Siria. Eh, Trabajé ahí, como unos 4 años. Este, Finalmente, bueno, de diferentes trabajos. Y ahí también trabajé últimamente en una organización francesa que atendía a apoyar a los refugiados y desplazamiento ahí en Irak. Eh, ¿Y qué más? Ahí tuve la oportunidad de recibir la invitación de Adrián Valéndez por parte del proyecto Habesha, que hoy entonces es parte de esta gran organización USCRI, este, para poder venir acá a México a estudiar. Eh, Fue en 2016. Eh, Llegué aquí a México 2016. Empecé a tomar los cursos de español en primer año y, bueno, 2 semestres, digamos, y en 2017, en otoño, entré a estudiar en la Universidad de Monterrey, aquí en Monterrey. Soy egresado de Administración y Dirección de Empresas. Actualmente estoy estudiando la maestría en Administración. Y actualmente también trabajo desde que me gradué en la Universidad de Monterrey en la dirección de finanzas. Eh, ¿Qué más? Pues feliz por estar aquí en México. Eh, pues yo creo hasta esto, ¿no? Súper. Muchas gracias, Hassen. Gracias por la presentación. Y ahora sí, podemos comenzar con esta presentación tuya, este Sí, mensaje que buscamos como recopilar en el marco de nuestro segmento semanal. Nosotros le llamamos Weekly Keynote de sí, nuestra campaña regional que se llama Still Standing. Entonces, de alguna manera, la grabación de esta sesión, etcétera, la subiremos a redes sociales, sí, con el objetivo pues de amplificar estas voces, ¿no? Como la tuya, correcto, voces que son el ejemplo, la evidencia de que los programas de educación superior sí pueden funcionar, ¿no? Sí pueden cambiar vidas, sí pueden ayudar a reconstruir trayectorias. Y en ese sentido, el mensaje que yo te compartía era justamente si puedes hablarnos sobre eso, ¿no? Cómo el acceso a educación superior puede ayudar a apoyar, a sumar, a reconstruir trayectorias de vida que se vieron afectadas por el desplazamiento forzado. correcto, correcto. Muchas gracias. Bueno, o sea, tengo mi experiencia personal y aparte, digamos, mi pensamiento en general sobre este tema de desplazamiento forzado. Eh, Como para presentar una idea, me gustaría primero entender la educación superior, entenderla, qué puede construir. Pero antes de entender y responder a esta pregunta, que si la educación superior puede reconstruir la vida de una persona, primero tenemos que entender exactamente lo que el desplazamiento forzado rompe, ¿no? Entender lo que rompe primero, pues podríamos entender qué es lo que construye, ¿no? Reconstruye esta educación superior. Y yo pienso, desde mi perspectiva, que aquí hay mucho malentendido común, especialmente en el sector humanitario, de entender primero, entender las personas cuando vienen de un país o desplazan de una ciudad a otro, entender su situación y piensan que todo lo que están teniendo estas personas rotas en su vida puede ser algo material. Es decir, que pensar que las personas solamente pierden su casa, su trabajo, documentos y redes, ¿no?, que tenían en su país o en su comunidad. Y eso es todo cierto, que todas las personas que desplazan o se refugian en otro país tienen esto ya perdido. Pero me siento que desde mi perspectiva también hay algo más que nosotros podemos entender, es más profundo y una pérdida más profunda, y creo que es menos visible y mucho más difícil de recuperar o reconstruir, y es el futuro imaginable de esas personas. Nosotros, como un joven que puede tener un plan
cuando estuvo en su casa, en su comunidad, pues estudiar tal carrera, ejercer tal oficio, formar una familia en tal lugar, pero de repente y de pronto, por alguna causa, alguna guerra, alguna condición, pues pierde de un día a otro y queda en condiciones sin sostener ese plan que tenía o que imaginaba. Entonces pasa de cambiar un país y cambia, pero sobre todo cambia la relación con el tiempo, porque empieza a vivir en un presente que no se conecta con ningún futuro posible, es decir, que sobrevive el día pero ya no proyecta el año porque no sabe qué le espera, ni siquiera lo imagina en 5 años o piensa en 5 años, entonces queda atrapado. Y me gustaría conectarlo aquí. Yo en 2013, 2016, cuando ya me fui a Kurdistán, Iraquí, pues tenía como más o menos 22, 23 años. Trabajaba en yaceando las paredes, lavando los platos en hoteles, descargando camiones en la noche. Y lo más doloroso no era como un trabajo físico que lo estoy haciendo, porque pues finalmente es un trabajo, pero sino era sentir que cada día que pasaba sin estudiar, para mí al menos, era una versión de mí mismo, pero que se iba pagando. Esa persona que me imaginé a mí mismo en un futuro que se iba pagando, porque vivo el día nada más. Y la persona que yo iba a ser, pues ya estaba muriendo lentamente mientras yo seguía vivo. ¿Por qué? Porque trabajo, pues es un trabajo ya sea en tu casa, en otro país, pero el sueño que tú querías perseguir, pues ya se está muriendo. Entonces, esto pasa en distintas variantes a millones de personas en movilidad y en este mundo, ¿verdad? Y si no nosotros como personas, como organización humanitaria, no nombramos esa pérdida, la pérdida de imaginar y un futuro que nosotros imaginábamos, no podemos responder esa pregunta que se está haciendo aquí. Entonces, entrando un poco a la pregunta, ¿por qué la educación superior puede reconstruir a estas personas? ¿Y por qué nos basta con una educación básica, una capacitación técnica o introducirlos a un trabajo cuando llegan aquí a México o a otro país? Y todas estas opciones son válidas, pero me siento que le faltaría un complementario cuando hablamos de educación superior. Es porque desde mi experiencia hay tres razones. Y desde que mi experiencia y la experiencia que he visto en mis compañeros, otros becarios, otras personas que vinieron conmigo, y creo que la primera es que la educación superior que nosotros tuvimos el acceso a reconstruir la entidad. ¿Qué quiere decir con eso? Una persona que vive en desplazamiento, la categoría que él está es como refugiado, migrante, se le pega encima de todos los demás, porque deja ser ingeniero, estudiante, ponle hija de alguien, compañero del equipo. Eso no, cuando tú te desplazas de tu lugar a otro, ya deja de ser todo esto y si te hace que ser, bueno, te convierte a ser el nombre que ahora te pusieron, refugiados, migrantes. Entonces, eso lo que hace es que ya no tienes la identidad que tienes. Por lo tanto, al entrar a una educación superior, te devuelve un poco de la categoría y te crea o reconstruye tu identidad. Y eso porque vuelves, en primer lugar, ser estudiante de tal carrera. Ah, mira, el compañero de estudiante de tal carrera. Compañero de tal grupo y sobre todo alguien con una opinión sobre marketing, sobre derechos, sobre lo que sea lo que estás estudiando. Ahora van a preguntarte tu opinión del tema que estás estudiando. Y eso, aunque suena muy pequeño, pero es enorme porque es volver a tener un nombre propio. Ese es el primer lugar que yo pienso, ¿va? Que la educación superior reconstruye la identidad de la persona, de todo lo que has perdido. Por otro lado, la educación superior, en mi caso y mi experiencia que he visto, reconstruir la voz.
¿Por qué? Porque en mi ejemplo, que quien llevó lavando platos sin que nadie le preguntara oye, su opinión durante años, sabe lo que vale tener un espacio donde hablar y ser escuchado es muy importante. La universidad, la educación superior, te entrena en eso. Es en argumentar, en presentar tus ideas, en defender las ideas, en estar en desacuerdo con un profesor. Es decir, decir no, tener tu opinión, decir algo que no, sí. Y eso transforma la relación de una persona desplazada con el mundo, que ya no eres una persona desplazada, sino que eres parte de la comunidad y pasa de ser objeto de ayuda a ser sujeto con algo que decir, que apoyar, ayudar. Y esa es la transacción que parece simbólica para muchas personas, ¿no? Porque no todos tenemos dificultad de tener acceso a la educación superior, etcétera, pero a las personas que son desplazados, refugiados, pues es para algo muy importante de, de, de tener ese acceso a tener la voz otra vez y tener que apoyar y agregar valor a la comunidad. Por otra parte, yo pensaría, ¿por qué la importancia de la educación superior? Pues pensaría que te devuelve el derecho de imaginar el futuro, sobre todo. Cuando eres desplazado y no tienes el acceso a la educación, lo único que puedes pensar es vivir el día, sobrevivir el día, trabajar y trabajar, trabajar. Pero cuando ya tienes el acceso a la educación superior y estudias, terminas tu carrera, dices, pues fíjate que me falta estudiar la maestría, me falta estudiar el doctorado, fíjate que yo quisiera hacer esta investigación, etcétera. Entonces, otra vez te devuelve lo más importante que perdiste en tu desplazamiento, es el derecho de imaginar el futuro. Esto es lo que nunca otro tipo de apoyo puede hacer el mismo nivel, porque una despensa resuelve en hoy, ¿no? Y un tienda de acampamento, una casa, pues resuelve esta semana. Y un curso técnico, pues resuelve este año que te pueda ir trabajando en algo. Pero la educación superior te obliga, te, te hacen, ¿cómo te diría?, a entender y te empuja a pensar en quién quieres ser en 5 años. En 10 ponle. ¿Por qué? Porque te empieza a decir, a pensar y tener esa libertad de pensarlo y te devuelve la capacidad de planear en tu futuro. Y para alguien que en la guerra y la violencia le quitó esa capacidad, recuperarla es la marca de la diferencia entre sobrevivir y volver a vivir. Entonces es muy importante esos 3 puntos donde regresan 3 cosas, podríamos decir emocionales, pero sobre todo muy importante más que la pérdida de una casa, networking de las personas que conocías, la comida que tienes acceso, ¿no? Entonces, para cerrar y transmitir la idea, lo que estamos hablando de esos 3 puntos, lo que yo aprendí, y gracias a Habesha, en ese entonces, siempre nos decían esta parte de que, mira, que aquí no hay muros, aquí solo hay educación superior. Entonces, era un mensaje muy importante. Y además nosotros cuando convertimos en una historia que inspira, es decir, mira lo que logró a pesar de todo, de que vino de un país. De hecho, no sé si conoces a Carla Bremer, ella es una empresaria mexicana, que dice, mira, nacer en un país que no tiene guerra, en primer lugar eres en un privilegio. ¿Por qué? Pues es muy importante. No es lo mismo nacer en un país que tiene guerra que un país no tiene guerra. Entonces, podría decir, las personas desplazadas dejan de ser personas desplazadas en lugar de ser solo beneficiarios a ser como que personas que promueven otras cosas. Y lo que la educación superior verdaderamente nos hace a nosotros, a los personas que desplazaron de su país, de su ciudad,
hacen personas que agregan valor a la comunidad y se convierten en agentes de cambios. Por lo tanto, las personas que estudiamos después del desplazamiento no lo hacemos para conmover a nadie, pero lo que hacemos porque sabemos por experiencia propia que en algún momento alguien va a tener que reconstruir lo que la violencia y la guerra rompió este derecho a nosotros y que nosotros podríamos regresarlo a los demás, y entender qué es un país de origen y qué se puede devolver, mientras nosotros reconstruimos por después de un desplazamiento y un refugio a otro país, que nosotros podemos no solo recibir lo que teníamos que recibir, sino también agregar valor a la comunidad y al país.